En Navidad, mi ex esposo vino a verme después de 5 años. No imaginaba que ese gesto lo dejaría sin su herencia de 10,8 millones. Tampoco imaginé que descubriría hasta qué punto había sido el tonto de mi propia vida. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Martín. Tengo 68 años y vivo en un piso del barrio de Chamberí, en Madrid. Desde la ventana de mi cocina puedo ver cómo la vida pasa en la calle Fuencarral, con sus tiendas navideñas y sus luces doradas que este año me parecían más frías que nunca. Es curioso cómo el silencio puede volverse tan pesado que hasta duele respirar. Llevo 5 años viviendo así, desde que Julián se marchó con esa muchacha de 40 años que conoció en su trabajo del banco. 40 años. 20 menos que yo. Recuerdo perfectamente el día que me lo dijo. Yo estaba preparando su desayuno favorito, tostadas con tomate y jamón serrano, café cargado, como le gustaba desde que lo conocí, cuando él entró a la cocina con esa maleta pequeña que usaba para los viajes de negocios. «Isabel, esto ya no funciona», me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras se ajustaba esa corbata azul que yo le había regalado por nuestro 30º aniversario. «¿Qué no funciona?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Había visto cómo me miraba últimamente, como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Nosotros. Tú y yo. Ya no soy feliz, Isa. ¿Y así? Tan simple como quien dice que va a comprar el periódico. Julián Herrera se despidió de 40 años de matrimonio. No hubo gritos, no hubo súplicas de mi parte. Solo el sonido de la tostadora que saltó justo cuando él cerró la puerta, como si hasta los electrodomésticos entendieran que algo acababa de romperse para siempre. Los primeros meses fueron una neblina de abogados, papeles, y la mirada compasiva de las vecinas del edificio que susurraban cuando pasaba por el portal. Pobrecita Isabel, después de todo lo que luchó por ese hombre. Pero lo que más me dolía no era la lástima, sino darme cuenta de que tenían razón. Había luchado tanto por mantener vivo algo que quizás nunca existió realmente. Durante estos 5 años he vivido una rutina que se había vuelto mi único refugio. Levantarme a las 7, preparar café para una sola persona, leer el periódico ABC mientras desayunaba, y luego salir a hacer la compra al mercado de Chamberí. Doña Carmen, la del puesto de verduras, siempre me preguntaba por mi hijo Andrés, y yo siempre respondía lo mismo. Bien, muy ocupado con su trabajo y su familia. Mentira. Andrés me llamaba una vez al mes, los domingos por la tarde, conversaciones de 10 minutos donde me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, y después se despedía diciendo que Lucía le mandaba saludos. Su esposa nunca me mandaba saludos, pero yo seguía el juego porque era más fácil que admitir que mi propio hijo me veía como una obligación mensual en su agenda. El dinero nunca había sido un problema para mí. Mi padre, que en paz descanse, me había dejado una herencia considerable cuando murió hace 10 años. Propiedades en el centro de Madrid que ahora valían una fortuna, más las inversiones que él había hecho con visión de futuro. 10,8 millones de euros que Julián siempre había visto como nuestro dinero, aunque legalmente todo estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. Era extraño tener tanto dinero y sentirse tan pobre al mismo tiempo. Pobre de compañía, pobre de conversación, pobre de esos pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Había intentado llenar el vacío apuntándome a clases de pintura en el centro cultural del barrio, pero las otras señoras siempre hablaban de sus nietos, de las comidas familiares de los domingos, de esas cosas que yo había perdido sin darme cuenta. La casa se había vuelto un museo de recuerdos que dolían. Las fotos de nuestras vacaciones en San Sebastián, donde Julián sonreía con esa sonrisa que creí genuina durante tantos años. La vajilla de porcelana de Limoges que compramos para nuestro 10º aniversario y que ahora solo usaba en Navidad, cuando me empeñaba en hacer una cena completa aunque fuera solo para mí. Los libros de cocina llenos de recetas que había aprendido para complacerlo, marcadas con notas al margen. A Julián le encanta. Su plato favorito,
para días especiales. Mi rutina se había vuelto tan predecible que hasta el portero, don Francisco, podía adivinar mis horarios. A las 10:30 bajaba por el correo. A las 12 iba al mercado. A las 4 me sentaba en el banco de la plaza de Olavide a dar migas a las palomas mientras veía pasar a las familias jóvenes con sus cochecitos de bebé. Pero todo cambió esa víspera de Navidad. Era 24 de diciembre, y yo había pasado el día preparando una cena que sabía que comería sola. Había comprado un besugo pequeño. Había hecho croquetas de jamón, como solía hacerlas para las fiestas. Incluso, había puesto la mesa con la vajilla buena y las copas de cristal que habíamos recibido como regalo de boda. El timbre sonó a las 8:30 de la noche. Pensé que sería algún vecino, o quizás los del quinto, que a veces se confundían de piso, pero cuando abrí la puerta y vi esa figura familiar recortada contra la luz del pasillo, sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Ahí estaba Julián, 5 años mayor, con el cabello completamente blanco y una delgadez que no recordaba. Llevaba el mismo abrigo gris que yo le había comprado en el Corte Inglés, pero ahora le quedaba grande, como si se hubiera encogido por dentro. Sus ojos, esos ojos verdes que una vez me habían parecido el lugar más seguro del mundo, me miraban con una mezcla de arrepentimiento y desesperación que no sabía cómo interpretar. «Hola, Isa», dijo con esa voz que había escuchado en mis sueños durante 5 años. «¿Puedo pasar?» No sé qué fuerza me hizo hacerme a un lado para dejarlo entrar. Quizás la costumbre de 40 años siendo la esposa que siempre decía que sí, la que siempre abría las puertas, la que siempre perdonaba. O quizás fue la curiosidad morbosa de ver qué excusa traería esta vez el hombre que me había abandonado como quien cambia de canal de televisión. Julián entró despacio, como si temiera que el suelo fuera a ceder bajo sus pies. Sus ojos recorrieron el salón y pude ver cómo se detenían en cada detalle. El sofá que habíamos comprado juntos en IKEA hace 15 años. La mesita de centro donde él solía apoyar los pies mientras veía el fútbol. Las cortinas beige que yo había elegido porque combinaban con sus gustos sobrios. «Todo está igual», murmuró. Y había algo en su voz que sonaba a nostalgia fingida. «Claro que está igual», respondí, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Aquí el tiempo se detuvo el día que te fuiste». Se sentó en su antiguo lugar del sofá, ese rincón de la izquierda donde había dejado marcada la huella de su cuerpo durante décadas. La escena era tan familiar y a la vez tan incorrecta que sentí náuseas. Era como ver a un actor representando mal su propio papel. «Isa, tengo que contarte algo», comenzó, y sus manos temblaron ligeramente cuando las apoyó en las rodillas. «Todo se fue al carajo. Todo». Me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. No iba a facilitarle las cosas sentándome a su lado como la esposa comprensiva que había sido durante tanto tiempo. Esos días habían terminado. «Patricia me dejó hace 3 meses», siguió, refiriéndose a esa mujer por la que me había cambiado. «Se llevó todo lo que pudo y se largó con un tipo más joven. 35 años. ¿Te lo puedes creer? Ella tenía 40 cuando me conoció. Y ahora resulta que hasta eso le parecía demasiado viejo. No pude evitar una sonrisa amarga. La ironía era tan perfecta que dolía. Y el negocio continuó, pasándose la mano por el cabello que recordaba espeso y moreno, ahora escaso y blanco. La consultoría quebró. Los clientes se fueron uno a uno cuando salió a la luz que había irregularidades en las cuentas. ¿Irregularidades?, pregunté, aunque en realidad no me sorprendía nada viniendo de él. «Nada grave, Isa. Solo algunos números que no cuadraban. Pero ya sabes cómo es la gente. Enseguida se asustan. Y... ¿robaste?», lo interrumpí. No era una pregunta. Su silencio fue respuesta suficiente. Mientras lo escuchaba, mi mente viajó a todas esas veces que había justificado sus ausencias, sus secretos, sus reuniones de trabajo, que se alargaban hasta altas horas. Recordé cómo solía llegar a casa oliendo a perfume que no era el mío, cómo sus explicaciones siempre tenían esa precisión ensayada que solo viene de la mentira bien practicada. «¿Y el piso que compraste con ella?», pregunté, recordando ese apartamento de lujo en Salamanca del que Andrés me había contado, sin querer, durante una de nuestras llamadas mensuales. «Embargado»,
admitió, hundiendo la cabeza entre las manos. Lo perdí todo, Isa, todo. Me acerqué a la ventana y observé las luces navideñas de la calle. Las familias pasaban cargadas de bolsas de regalos. Los niños corrían entre las piernas de sus padres. La vida normal y feliz de la gente que no había cometido mis errores, que no había malgastado 40 años amando al hombre equivocado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté sin darme la vuelta. Estoy enfermo, Isa. Esas 3 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque sintiera lástima por él, sino porque reconocí inmediatamente la estrategia. Julián siempre había usado su salud como moneda de cambio emocional. Cuando quería algo, aparecía un dolor de cabeza. Cuando necesitaba mi atención, surgía una molestia en el pecho. Cuando quería evitar una discusión, se sentía mareado. ¿Enfermo de qué?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saberlo. Del corazón. Los médicos dicen que necesito una operación, pero sin seguro médico. Dejó la frase colgando en el aire como anzuelo. Me di la vuelta para mirarlo. Ahí estaba, encogido en mi sofá, en mi casa, jugando la carta de la enfermedad como había hecho tantas veces antes. Pero ahora yo podía verlo claramente. La manipulación, el cálculo detrás de cada palabra, la forma en que inclinaba la cabeza buscando mi compasión. ¿Cuánto necesitas?, pregunté directamente. Sus ojos se iluminaron con esa chispa que reconocía demasiado bien, la misma que tenía cuando hablaba de inversiones, de oportunidades de negocio, de todas esas cosas que siempre requerían mi dinero, pero nunca incluían mi nombre en los papeles. No es solo dinero, Isa. Soy un hombre viejo y enfermo. No tengo a nadie más. Tienes a tu hijo, le recordé, refiriéndome al niño que había tenido con Patricia, del que se había jactado tanto los primeros años. Patricia no me deja verlo. Dice que soy una mala influencia. Por primera vez desde que había entrado, Julián mostró algo que parecía dolor genuino, pero incluso eso me resultaba sospechoso. Este hombre había sido capaz de abandonar al hijo que criamos juntos durante 20 años. ¿Por qué iba a ser diferente con el segundo? Recordé entonces todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por los suyos. Cuando él quiso montar su consultoría, yo vendí las joyas de mi madre para darle el capital inicial. Cuando quiso comprarse ese coche alemán que tanto deseaba, yo cancelé el viaje a Italia que llevaba planeando desde hacía años. Cuando él decidió que necesitábamos mudarnos a un barrio mejor, yo pagué la diferencia con la herencia de mis tíos. Siempre había sido así. Mis recursos al servicio de sus ambiciones, mi estabilidad económica como respaldo de sus fracasos, mi incondicionalidad como red de seguridad para sus caídas. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Julián?, le dije, sintiendo cómo algo se endurecía dentro de mi pecho. Que durante todos estos años yo pensé que el problema era que no te amaba lo suficiente, que si hubieras sido más joven, más guapa, más interesante, tú no te habrías ido. Isa, no digas eso, pero ahora me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema es que tú nunca supiste qué hacer con el amor verdadero. Solo sabías qué hacer con el dinero. Se levantó del sofá y intentó acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. No es verdad, Isa. Yo te quise. Te quiero. No, Julián. Tú me usaste. Y ahora que se te acabaron las opciones, vienes corriendo de vuelta a la estúpida de Isabel, que siempre te espera con los brazos abiertos y la chequera lista. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, las campanas de la iglesia de San Antón empezaron a tocar anunciando las 9 de la noche. En unas horas sería Navidad, esa fecha que antes celebrábamos juntos, y que ahora se había convertido en el recordatorio anual de mi soledad. Solo necesito un lugar donde pasar las fiestas, dijo finalmente, con una voz tan pequeña que casi no la reconocí. Después me iré, te lo prometo. Y ahí estaba otra vez. La promesa fácil, la mentira cómoda, la salida temporal que evitaba enfrentar la realidad. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras? Solo esta vez. Te lo prometo. Después será diferente. Pero mientras lo miraba ahí, tan frágil y desesperado, sentí algo que no esperaba. No era lástima, ni amor, ni siquiera odio. Era curiosidad.
curiosidad por saber hasta dónde sería capaz de llegar, hasta qué punto estaría dispuesto a humillarse para conseguir lo que necesitaba. Está bien, le dije, puedes quedarte hasta después de Reyes, pero con condiciones. Los ojos de Julián se iluminaron con un alivio tan evidente que me dio asco. Ahí estaba otra vez esa expresión de triunfo mal disimulado, como si acabara de ganar una partida de cartas que había estado jugando desde que tocó mi timbre. ¿Qué condiciones?, preguntó intentando sonar casual, pero yo podía escuchar la ansiedad en su voz. Duermes en el sofá. No tocas nada de mi habitación. No abres mi correspondencia. Y sobre todo, hice una pausa para que cada palabra se clavara bien. No me hablas de dinero, de préstamos, de inversiones, ni de ninguna de tus brillantes ideas de negocio. Asintió tan rápido que pareció un muñeco de Bobblehead. Por supuesto, Isa. Solo agradezco que me dejes quedarme. Mentiroso. Podía ver en sus ojos que ya estaba calculando, planificando, buscando la forma de sacarme lo que necesitaba. Pero esta vez yo también tenía un plan. Esa noche preparé la cena de Nochebuena como si fuéramos una pareja normal. Saqué la vajilla de porcelana, encendí las velas, incluso puse villancicos de fondo. Julián me observaba desde la mesa con una sonrisa que intentaba ser nostálgica, pero que a mí me parecía desesperada. Como en los viejos tiempos, dijo cuando sirvió el vino. Exacto, respondí, levantando mi copa. Como cuando me mentías sobre dónde habías pasado la tarde y yo fingía creerlo. Se atragantó ligeramente con el vino, pero intentó reírse como si hubiera hecho una broma. Durante la cena, Julián desplegó todo su arsenal de charm. Elogió mi cocina, recordó anécdotas supuestamente divertidas de nuestro matrimonio. Incluso mencionó lo guapa que me veía con esa blusa roja que me había puesto para la ocasión. Era una actuación tan perfecta que hubiera sido convincente. Si yo no hubiera vivido 40 años viendo el mismo espectáculo. ¿Te acuerdas de aquella Navidad en casa de tus padres?, dijo mientras cortaba el besugo. Cuando tu madre me preguntó cuáles eran mis intenciones contigo, y yo le dije que quería casarme y hacerte feliz para siempre. Me acordaba perfectamente. También me acordaba de que esa misma noche él había coqueteado descaradamente con mi prima Carmen hasta que mi padre tuvo que decirle algo. Pero mantuve la sonrisa. Sí, claro que me acuerdo. También me acuerdo de que al día siguiente le pediste dinero prestado a mi padre para comprar mi anillo de compromiso. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Era joven, Isa. Quería darte lo mejor y no tenía los medios. Tu padre lo entendió. Mi padre te dio 2.000 euros que nunca devolviste. Eso no es... ¿verdad? Tengo los recibos, Julián. Los guardé todos estos años. El silencio que siguió fue delicioso. Por primera vez desde que había llegado, Julián parecía verdaderamente incómodo. Sus dedos tamborilearon nerviosamente en la mesa mientras buscaba qué decir. Después de la cena, mientras él fingía ayudarme a recoger, sonó mi teléfono. Era Andrés. Mamá, feliz Nochebuena. ¿Estás bien? Muy bien, hijo. Tu padre está aquí conmigo. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Papá está ahí? ¿Desde cuándo? Desde esta tarde. Vino a pasar las fiestas. ¿Mamá? La voz de Andrés sonaba preocupada. ¿Estás segura de que es buena idea? Era la primera vez en años que mi hijo mostraba algún tipo de preocupación genuina por mí. Ironías de la vida. Tranquilo, Andrés. Todo está bajo control. ¿Puedo hablar con él? Le pasé el teléfono a Julián, que se puso visiblemente nervioso. La conversación fue tensa y breve. Julián hablaba en voz baja, casi susurrando, y solo pude escuchar fragmentos, solo temporalmente. Estoy pasando por un mal momento. Tu madre ha sido muy generosa. Cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. Ya no era el hombre arrepentido que había llegado a mi puerta. Ahora parecía molesto, casi resentido. Tu hijo piensa que vengo a pedirte dinero, dijo, como si la idea fuera ofensiva. ¿Y no es así? Por supuesto que no. Vine porque te extrañaba, Isa. Porque me di cuenta de que tú eras lo más importante de mi vida. Me eché a reír. No pude evitarlo. Una risa amarga, seca, que me salió desde algún lugar profundo donde había estado guardando 5 años de dolor.
Julián, por favor, no me insultes más de lo que ya me has insultado. ¿De qué hablas? Hablo de que en 5 años nunca me llamaste. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando estuve en el hospital con la neumonía el año pasado. Andrés tuvo que contarte porque pensó que me iba a morir. Y ni así apareciste. Su cara se puso roja. No sabía que estabas enferma. Claro que lo sabías. Andrés me dijo que había hablado contigo. ¿Y sabes qué me respondiste cuando él te sugirió que me visitaras? Isabel es fuerte. Se recuperará sola. Julián desvió la mirada hacia la ventana, donde los fuegos artificiales de algunas celebraciones privadas empezaban a iluminar el cielo madrileño. Tal vez no fui el mejor marido. No fuiste marido en absoluto. Fuiste un inquilino que no pagaba alquiler. Eso no es justo. Yo trabajé. Yo aporté. ¿Aportaste? ¿En serio vas a usar esa palabra conmigo? Me levanté y fui al armario del salón, donde guardaba todos los documentos importantes. Saqué una carpeta que había organizado meticulosamente durante estos 5 años de soledad. Una carpeta que contenía la contabilidad exacta de nuestra vida en común. Mira, le dije, poniendo los papeles sobre la mesa. Aquí tienes todos los recibos de los préstamos que te hice. 48.000 euros en total. Dinero que pediste prestado para tus negocios fallidos. Sus ojos se movían nerviosamente sobre los documentos. Aquí, continué, están las facturas del coche que compraste a mi nombre porque tenías problemas con el banco. 25.000 euros que seguí pagando yo después de que te fueras. Isa, yo pensé que... Aquí están los recibos de la operación de hernia que te pagué porque tu seguro no lo cubría. 3.000 euros. Y aquí, saqué otro papel, está el préstamo que le diste a tu hermano Mario con mi dinero y que él nunca devolvió. 12.000 euros. Con cada número que mencionaba, Julián se iba encogiendo más en su silla. Y aquí tienes, dije, sacando el último documento, la factura del detective privado que contraté hace 3 años. Su cara se puso pálida. ¿Qué detective? El que me confirmó que llevabas 2 años viviendo con Patricia antes de dejarme. El que me trajo fotos de ustedes en el apartamento que estaban comprando mientras me decías que trabajabas hasta tarde. Julián se quedó sin palabras. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía una explicación preparada, una excusa ensayada, una mentira convincente. Así que no me vengas ahora con cuentos de amor eterno, continué. Los dos sabemos por qué estás aquí. Se levantó de la mesa con movimientos bruscos como un animal acorralado. ¿Sabes qué, Isabel? Tienes razón. Vine porque necesito ayuda. Pero no solo dinero. Necesito no estar solo. Por primera vez desde que había llegado, había algo en su voz que sonaba genuino, no la manipulación calculada de antes, sino algo más crudo, más real. La soledad no es mía para quitártela, Julián. Es tuya para vivir con ella. Pero tú también estás sola. Sí, estoy sola. Pero hay una diferencia importante entre tu soledad y la mía. ¿Cuál? La mía no lastima a nadie más. Esa noche, mientras él se acomodaba en el sofá y yo me preparaba para ir a mi habitación, Julián hizo un último intento. Isa, sé que he cometido errores. Muchos. Pero todavía podemos... ¿Podemos qué, Julián? Podemos ser una familia otra vez. Tú, yo, como antes. Lo miré durante un largo momento. Ahí estaba, el hombre que había amado durante la mitad de mi vida, pidiéndome otra oportunidad con la misma cara con la que me había pedido dinero prestado tantas veces. Como antes no, Julián, le dije mientras apagaba las luces del salón, porque antes yo era tonta, y esa mujer ya no existe. Cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta, me di cuenta de que por primera vez en 5 años no me sentía sola. Me sentía poderosa. La mañana de Navidad me desperté con una sensación extraña. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era algo así como expectativa, como cuando sabes que va a pasar algo importante, pero no sabes exactamente qué. Julián ya estaba despierto cuando salí de mi habitación. Lo encontré en la cocina, intentando preparar café con la máquina nueva que me había comprado el año anterior. Sus movimientos eran torpes, inseguros, como si fuera la primera vez que entraba en una cocina. «Buenos días», murmuró sin mirarme a los ojos. «Buenos días. ¿Dormiste bien?»
Como pude, respondió, pasándose la mano por la espalda. Este sofá no es precisamente cómodo. Me serví mi café en silencio, observándolo. Era curioso cómo 5 años podían cambiar tanto a una persona, no solo físicamente, sino en su forma de moverse, de hablar, incluso de respirar. Julián se veía pequeño, frágil, nada que ver con el hombre que recordaba, siempre tan seguro de sí mismo, tan dueño de cada situación. El teléfono sonó a las 11 de la mañana. Era Andrés otra vez. Mamá, Lucía y yo hemos estado hablando toda la noche. Queremos pasar a verte esta tarde. Me sorprendió. En 5 años, mi nuera nunca había mostrado interés en visitarme. De hecho, las pocas veces que habíamos coincidido en reuniones familiares, había sido cortés pero distante, como si cumpliera con un deber social más que con un afecto genuino. ¿Está todo bien?, pregunté. Sí, mamá. Es solo que... Bueno, con papá ahí, pensamos que sería bueno hablar todos juntos. Cuando colgué, Julián me estaba mirando con ansiedad evidente. ¿Van a venir? Esta tarde. ¿Qué les dijiste de mí? La verdad, que apareciste anoche pidiendo quedarte hasta después de Reyes. ¿Y qué más? Nada más. El resto lo tendrás que explicar tú mismo. Se puso pálido y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Isa, necesito que me ayudes con esto. Andrés ya piensa mal de mí. Si le cuentas sobre... ¿Sobre qué, Julián? ¿Sobre Patricia? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre el hecho de que me abandonaste cuando más me necesitabas? Sobre todo eso. Sí, por favor, dame una oportunidad de explicarme yo mismo. Lo miré durante un largo momento. Ahí estaba otra vez, pidiendo que lo protegiera. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo durante nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces había tenido que mentir por él, cubrirlo, justificar sus ausencias y sus errores ante familia y amigos? Está bien, le dije finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que por una vez en tu vida digas la verdad, toda la verdad. Andrés y Lucía llegaron a las 5 de la tarde. Mi hijo traía esa expresión tensa que tenía cuando quería evitar confrontaciones, mientras que Lucía parecía más alerta de lo usual, como si hubiera venido preparada para una batalla. Lucía tenía 35 años y era funcionaria en el Ayuntamiento de Madrid. Siempre me había parecido una mujer inteligente y práctica, aunque fría. El tipo de persona que analiza cada situación buscando ventajas y desventajas antes de comprometerse emocionalmente. «Hola, Isabel». Me saludó con un beso en cada mejilla, usando mi nombre en lugar de suegra, como había hecho los primeros años. «¿Cómo estás?» «Bien, hija. Mejor de lo que esperaba». Cuando Julián apareció en el salón, la tensión se palpaba en el aire. Andrés lo saludó con un apretón de manos formal, sin el abrazo que hubiera sido natural entre padre e hijo. Lucía simplemente asintió con la cabeza. «Papá», dijo Andrés, sentándose en el sillón más alejado del sofá donde se había instalado Julián. «Mamá me dijo que estás pasando por un mal momento». «Es temporal», respondió Julián, intentando sonar convincente. «Solo necesito reorganizar algunas cosas y...» «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Lucía directamente. Julián la miró con evidente incomodidad. Lucía nunca había tenido paciencia para sus evasivas. «Bueno, el negocio no funcionó como esperaba, y Patricia y yo...» «Patricia te dejó», lo interrumpió Andrés. «Lo sabemos. Lo que no sabemos es por qué vienes aquí después de 5 años. Vengo porque esta es mi familia, porque cometí errores y quiero enmendarlos». «¿Qué errores específicamente?», preguntó Lucía, sacando una libreta pequeña del bolso. Me sorprendió verla tomar notas. Era evidente que esta conversación había sido planeada. «Lucía, no creo que sea necesario», empezó Julián. «Yo creo que sí», lo interrumpió mi nuera. «Verás, Julián, Andrés y yo hemos estado investigando un poco. Y tenemos algunas preguntas». El rostro de Julián se puso del color de la ceniza. «¿Investigando qué?» «Tu situación legal, para empezar», respondió Lucía, consultando sus notas. «Resulta que la consultoría no solo quebró. Está siendo investigada por la agencia tributaria por evasión fiscal. Esos son solo malentendidos administrativos». «400.000 euros en malentendidos», lo cortó Andrés. «Esa es la cantidad que debes a Hacienda.
Mi café se enfrió en mis manos mientras observaba cómo mi hijo y mi nuera desmantelaban sistemáticamente las mentiras de Julián. Era como ver un documental sobre algo que había vivido, pero nunca había entendido completamente. También sabemos, continuó Lucía, que intentaste poner el apartamento de Patricia a nombre de tu hijo menor para evitar que lo embargaran. ¿Tu hijo menor?, pregunté. Era la primera vez que escuchaba esa información. No es lo que parece, tartamudeó Julián. Solo estaba protegiendo el futuro de un niño de 3 años que ahora no tiene casa porque su padre es un estafador. Terminó Andrés con una frialdad que no le conocía. No soy un estafador, gritó Julián poniéndose de pie. Hice lo que pude con los recursos que tenía. Los recursos que tenías eran el dinero de mamá, replicó mi hijo. Durante 40 años viviste del dinero de mamá. Eso no es verdad. ¿No? Lucía consultó otra página de su libreta. Porque según los registros del banco, Isabel ha sido la titular de todas las cuentas importantes desde 1985. Tú solo tenías acceso como autorizado. Me quedé helada. No sabía que habían investigado tanto. ¿Cómo conseguisteis esa información?, pregunté. Tengo contactos en el banco, explicó Lucía. Cuando Andrés me contó que Julián había vuelto, pensé que era importante saber exactamente con qué nos enfrentábamos. Julián se desplomó de vuelta en el sofá como un globo pinchado. Está bien, admitió. Sí, necesito ayuda económica. Pero no es solo eso. De verdad quiero recuperar mi familia. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Andrés directamente. Unos 500.000 euros. Para saldar las deudas y poder empezar de nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía dejó su bolígrafo sobre la mesa con un clic que sonó como un martillo. 500.000 euros, repitió. Más de la mitad de todo lo que tiene Isabel. ¿Cómo sabes cuánto tengo?, pregunté, genuinamente sorprendida. Porque cuando Andrés me contó que Julián había vuelto, investigué también tu situación patrimonial. Tienes 10,8 millones en total, entre propiedades, inversiones y cuentas bancarias. La cifra flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Era la primera vez que alguien mencionaba el número exacto en voz alta. ¿10,8 millones?, murmuró Julián, y pude ver cómo sus ojos se iluminaban con una codicia tan evidente que me dio náuseas. Sí, confirmó Lucía. Y según nuestros cálculos, si Isabel le da a Julián los 500.000 que pide ahora, dentro de 2 años volverá a necesitar más. Porque el problema no son las deudas. El problema es que Julián nunca ha sabido administrar dinero. Eso no es... empezó Julián. Es exactamente eso. Lo interrumpió Andrés. Papá, en 40 años de matrimonio, ¿cuántas veces quebraste? ¿Cuántos negocios fallidos? ¿Cuántas oportunidades de inversión que se convirtieron en agujeros negros para el dinero de mamá? Julián no respondió. No podía responder, porque todos sabíamos la respuesta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?, continuó mi hijo. Que mamá siempre te perdonó. Siempre encontró una justificación para tus fracasos. Siempre fue la primera en abrir su cartera cuando necesitabas salir de algún lío. Y ahora, añadió Lucía, vienes aquí pensando que puedes hacer lo mismo otra vez, que puedes fingir arrepentimiento durante unas semanas y conseguir el dinero suficiente para volver a cagarla en grande. ¡No es eso!, protestó Julián. Yo amo a Isabel. ¿La amas?, preguntó Andrés con una risa amarga. ¿Es por eso que durante 5 años no la llamaste ni una sola vez? ¿Es por eso que cuando estuvo enferma dijiste que se recuperaría sola? ¿Es por eso, continuó Lucía, que mientras vivías con Patricia estabas sacando dinero de las cuentas de Isabel sin su conocimiento? Esta última información me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué dinero?, pregunté con voz temblorosa. Lucía me mostró unos papeles que había sacado de su bolso. Transferencias mensuales de 2.000 euros durante los 2 años previos a vuestra separación. Siempre el día que Isabel cobraba su pensión y los dividendos de las inversiones. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras asimilaba la información. No solo me había engañado con otra mujer, me había estado robando mientras lo hacía. ¿Isabel?, empezó Julián, intentando acercarse a mí. No, le dije, levantando la mano para detenerlo. No te atrevas. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué?,
¿Explicar que me robaste para mantener a tu amante? ¿Explicar que mientras yo me preocupaba por nuestras finanzas, tú estabas financiando tu nueva vida con mi dinero? Julián se quedó sin palabras. Por primera vez desde que había llegado, no tenía ninguna excusa preparada. El silencio en el salón era tan espeso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Julián había bajado la cabeza y miraba sus manos como si fueran las cosas más fascinantes del mundo. Andrés y Lucía esperaban mi reacción, y yo sentía algo extraño burbujear en mi interior. No era dolor, no era rabia, era algo mucho más poderoso. Vete, dije con una voz tan calmada que me sorprendió a mí misma. Julián levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Esta misma tarde. Pero Isa, habíamos quedado en que podía quedarme hasta después de Reyes. Eso era antes de saber que me habías estado robando durante 2 años. No te robé. Tenía acceso a las cuentas. Era dinero nuestro. ¿Nuestro? Me eché a reír, pero no era una risa alegre. ¿Nuestro el dinero que heredé de mi padre? ¿Nuestro el dinero que gané cuidando a tu madre enferma cuando tú te negaste a hacerlo? ¿Nuestro el dinero de las propiedades que compré con mi nombre antes de conocerte? Isabel, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Julián. Durante 40 años te dejé manejar nuestro dinero porque confiaba en ti, porque creía que formábamos un equipo. Pero resulta que tú tenías tu propio equipo, y yo solo era la financiera. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Madrid se veía hermoso desde ahí arriba, con las luces navideñas titilando entre los edificios, la vida normal transcurriendo abajo, mientras arriba, en mi salón, se desmoronaba definitivamente la última ilusión que tenía sobre el hombre que había amado. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Continué sin darme la vuelta. Andrés te ayudará a llevar lo que puedas cargar. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema, Julián. Durante 5 años no fue tu problema dónde estaba yo o cómo estaba. Ahora es mi turno de no preocuparme por ti. No puedes hacer esto. Estoy enfermo. Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué? Puede que estés enfermo del corazón, pero yo estoy curada de ti. Y esa es una diferencia importante. Lucía sonrió ligeramente. La primera sonrisa genuina que le había visto en años. Mientras Andrés se levantaba para ayudar a su padre a recoger sus pocas pertenencias. «Mamá», me dijo mi hijo antes de ir al salón donde Julián había extendido sus cosas. «Estoy orgulloso de ti». Esas 4 palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien había estado orgulloso de mí por algo que yo había decidido, en lugar de por algo que había sacrificado? Cuando Julián salió por la puerta con su maleta y sus excusas, no sentí tristeza. Sentí algo parecido a lo que debe sentir un pájaro cuando se da cuenta de que la jaula estaba abierta todo el tiempo, y que lo único que necesitaba era decidirse a volar. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené con mi hijo y mi nuera. Lucía había traído tortilla de patatas casera y una botella de vino de Rioja. Y mientras comíamos, me contó cosas sobre su trabajo que nunca antes había compartido conmigo. ¿Sabes por qué investigué la situación de Julián? Me preguntó mientras servía el vino. Curiosidad profesional, supongo. No. Fue porque cuando Andrés me contó que había vuelto, vi en sus ojos el mismo pánico que tenía cuando era pequeño, y su padre llegaba a casa con una gran oportunidad de negocio. Andrés asintió lentamente. Yo siempre supe que algo no funcionaba bien, mamá. Pero era niño, no entendía. Solo sabía que cuando papá hablaba de dinero, tú te ponías triste. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque creía que lo sabías y que elegías quedarte callada. No entendía que no te dabas cuenta de que te estaba usando. Esa noche, después de que se fueran, me quedé despierta hasta muy tarde. Caminé por la casa viendo cada rincón con ojos nuevos. La televisión que había comprado yo, el sofá que había elegido yo, las cortinas que había colgado yo, todo pagado con mi dinero, elegido según mis gustos. Pero durante décadas había vivido en este espacio como si fuera una invitada en la casa de otra persona. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí. No para la casa, no para preparar comidas que otros comerían, no para reemplazar algo que se había roto. Fui al Corte Inglés y me compré un vestido rojo que me gustó en el escaparate.
Un vestido que Julián habría criticado por demasiado llamativo para una mujer de tu edad. Me lo probé frente al espejo del probador, y por primera vez en años me gustó lo que vi. No era una mujer joven, eso era evidente, pero era una mujer libre. Y la libertad, descubrí, te hace hermosa de una manera que ninguna crema antiarrugas puede conseguir. Esa tarde fui al banco. Había decidido cambiar todas las claves de mis cuentas y revocar cualquier autorización que Julián pudiera tener todavía. El director, don Carlos Mendoza, me recibió con la deferencia que reservaba para los clientes más importantes. Señora Martín, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 10 años y quiero cambiar absolutamente todo. Claves, autorizaciones, todo. Por supuesto. ¿Ha tenido algún problema de seguridad? Podría decirse que sí. Mientras esperaba a que prepararan los documentos, pensé en todas las veces que había entrado en este mismo banco, acompañando a Julián, esperando en una silla mientras él hablaba con el director sobre nuestras finanzas. Nunca me había permitido estar presente en las conversaciones importantes. Siempre había alguna razón por la que era mejor que él se encargara de todo. Señora Martín, dijo don Carlos cuando regresó con una carpeta gruesa. He revisado sus cuentas y debo decirle que tiene usted un patrimonio muy sólido, muy bien gestionado, si me permite el comentario. ¿Bien gestionado por quién? Por usted, naturalmente. Todas las decisiones de inversión importantes llevan su firma autorizada. ¿Todas? Sí, todas. Su exmarido tenía autorización para movimientos menores, de hasta 5.000 euros mensuales, pero cualquier inversión o transferencia importante requería su aprobación personal. Me quedé helada. Durante todos estos años había creído que Julián manejaba nuestras finanzas porque era mejor con los números, pero resulta que las decisiones importantes las había tomado yo, sin darme cuenta siquiera. ¿Puede mostrarme las firmas? Don Carlos extendió varios documentos sobre su escritorio. Ahí estaba mi firma, una y otra vez, autorizando inversiones inteligentes, rechazando oportunidades arriesgadas, manteniendo un equilibrio perfecto entre seguridad y crecimiento. Esta inversión en fondos inmobiliarios, señaló el director, fue una decisión excelente. Le ha generado casi 2 millones de euros en beneficios durante los últimos 8 años. ¿Yo decidí eso? Absolutamente. Incluso tengo aquí la nota manuscrita que dejó explicando sus razones. Un análisis muy perspicaz del mercado inmobiliario madrileño. Leí mi propia letra describiendo por qué creía que invertir en propiedades comerciales en el centro de Madrid era una apuesta segura a largo plazo. Era mi voz, mi razonamiento, mi inteligencia. Todo lo que había atribuido a la superioridad financiera de Julián era, en realidad, mi propio trabajo. Hay algo más que debería saber, continuó don Carlos. Su exmarido vino a verme hace 2 semanas. Quería información sobre sus cuentas, pero por supuesto no pude dársela. ¿Qué tipo de información? Quería saber el saldo total de sus inversiones y preguntó sobre los procedimientos para transferencias internacionales grandes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Julián había estado planeando esto desde antes de aparecer en mi puerta. No había venido buscando reconciliación o perdón. Había venido buscando acceso a mi dinero. ¿Le dijo algo más? Mencionó que ustedes estaban considerando reconciliarse y que quería preparar algunos documentos legales. Le expliqué que cualquier cambio en sus cuentas requeriría su presencia personal y su autorización expresa. Salí del banco con una sensación extraña. Por un lado, estaba furiosa por haber sido tan ingenua. Por otro, estaba sorprendida de descubrir que yo misma había sido la arquitecta de mi propia seguridad financiera. Sin saberlo, había protegido mi futuro de las malas decisiones de Julián. Esa noche llamé a Mercedes Ruiz, una abogada que había conocido en las clases de pintura. Siempre me había parecido una mujer interesante, con esa mezcla de elegancia y fiereza que tienen las mujeres que han luchado por abrirse camino en profesiones dominadas por hombres. Mercedes, soy Isabel Martín, de las clases de acuarela. Isabel, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien. Mejor que bien, en realidad. Te llamo porque necesito consejo legal. Cuenta conmigo. Le expliqué toda la situación, el regreso de Julián, el dinero robado,
sus deudas con Hacienda, su plan evidente de conseguir dinero mío para saldar sus problemas. ¿Has considerado denunciarlo? Me preguntó cuando terminé. ¿Se puede hacer eso? Isabel, lo que él hizo constituye apropiación indebida. Y si tiene deudas con Hacienda, es muy probable que intente usar cualquier dinero que consiga de ti para huir del país. ¿Has pensado en proteger tu patrimonio legalmente? ¿Cómo? Hay varias opciones. Podemos crear una fundación, establecer fideicomisos, incluso donar parte de tu patrimonio a causas benéficas para que quede fuera del alcance de cualquier reclamación futura. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba hablando de mi dinero como si fuera realmente mío para decidir qué hacer con él. ¿Me interesa la opción de la fundación?, le dije. ¿Podrías explicármela? Claro. Podrías crear una fundación para ayudar a mujeres en situaciones similares a la tuya. Mujeres mayores que han sido abandonadas o abusadas financieramente por sus familias. De esa manera, tu dinero haría algo útil y estaría completamente protegido. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. Mis ahorros, mi herencia, todo el dinero que había acumulado durante décadas, podría servir para ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana mismo, si quieres. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Había tomado mi primera decisión verdaderamente independiente en décadas, y se sentía como el primer día del resto de mi vida. Mercedes me citó en su despacho de la calle Serrano al día siguiente. Su oficina era exactamente como me la había imaginado. Elegante pero funcional, con estanterías llenas de códigos legales y una vista impresionante del Retiro. Me sentí como una mujer importante por primera vez en años. Isabel, me dijo mientras revisaba los documentos que había traído, lo que voy a proponerte va a cambiar tu vida para siempre. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Completamente segura. Bien, vamos a crear la Fundación Isabel Martín para Mujeres en Crisis. Vas a transferir el 80% de tu patrimonio, unos 8,6 millones de euros, a esta fundación. El resto lo mantendrás en cuentas personales para tu sustento. El número me mareó por un momento. 80% de todo lo que tenía. Pero luego pensé en todas las mujeres que podrían beneficiarse de ese dinero. En todas las Isabeles que estaban ahí afuera sufriendo en silencio, mientras sus familias las explotaban. ¿Y si Julián intenta reclamar algo legalmente? No podrá. El dinero estará en una entidad jurídica independiente, con fines específicos y beneficiarios claramente definidos. Además, Mercedes sonrió con malicia. Vamos a hacer algo más. Vamos a denunciarlo por apropiación indebida. ¿Es necesario? Isabel, ese hombre te robó 48.000 euros durante 2 años. Y ahora sabemos que está planeando algo más grande. La denuncia no es solo por justicia, es por protección. Firmé los papeles con una sensación de ligereza que no había experimentado nunca. Cada firma era como quitarme un peso de encima, como liberarme de cadenas que no sabía que llevaba puestas. Esa tarde, cuando regresé a casa, me encontré con una sorpresa desagradable. Julián estaba sentado en el portal del edificio, esperándome. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la calma. Necesito hablar contigo, Isa. Por favor. No tenemos nada que hablar. Sí que tenemos. Acabo de venir del banco. Me dijeron que cambiaste todas las claves. Así es. ¿Por qué? Creí que habíamos aclarado las cosas. Las aclaramos perfectamente. Por eso cambié las claves. Isa, por favor. Soy el padre de tu hijo. 40 años de matrimonio tienen que significar algo. Significan muchas cosas, Julián. Significan que perdí 40 años de mi vida creyendo en alguien que nunca existió. Don Francisco, el portero, nos observaba desde su cabina con evidente preocupación. Le hice una seña de que todo estaba bien, pero tenía mi teléfono listo por si necesitaba ayuda. ¿Puedes subir unos minutos?, preguntó Julián. Solo para hablar, como adultos civilizados. Algo en su tono me puso en alerta. No era la súplica desesperada de los días anteriores. Era algo más calculado. 5 minutos. Accedí finalmente. Pero hablamos aquí, en el portal. Preferir privacidad para esta conversación.
Pues entonces no hay conversación. Julián miró a su alrededor, asegurándose de que don Francisco no podía escucharnos, y bajó la voz. Sé lo que estás haciendo, Isabel. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estás moviendo el dinero, transfiriéndolo, ocultándolo. Mi abogado me dice que eso se puede considerar ocultación de patrimonio matrimonial. Me eché a reír. No pude evitarlo. ¿Patrimonio matrimonial? Julián, estamos divorciados desde hace 5 años, y todo ese dinero era mío antes de conocerte. Pero se incrementó durante nuestro matrimonio. Los beneficios, los intereses, todo eso es patrimonio ganancial. Ahí estaba. El verdadero Julián. No el hombre arrepentido que había aparecido en Nochebuena, sino el calculador que había estado planeando esto desde el principio. ¿Tienes abogado? Pregunté. Sí, y me ha explicado mis derechos. Perfecto, porque yo también tengo abogado, y me ha explicado que apropiación indebida es un delito que se castiga con prisión. Su rostro se puso pálido. ¿De qué hablas? De los 48.000 euros que me robaste durante 2 años. De las transferencias no autorizadas. De todo lo que pensabas que nunca descubriría. Yo tenía autorización para acceder a esas cuentas. Para gastos domésticos, Julián. No para financiar tu aventura con Patricia. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de alguien que se da cuenta de que ha perdido la partida. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Para olvidarte de la denuncia. Para que podamos arreglar esto como gente civilizada. No quiero nada de ti, Julián. Absolutamente nada. Y esa es precisamente la diferencia entre tú y yo. Tú siempre has querido algo de mí. Yo solo quería amarte. Todavía estás a tiempo, Isa. Podemos arreglar esto. Puedo devolverte el dinero. ¿Con qué dinero? ¿Con el que no tienes? ¿Con el que le debes a Hacienda? Encontraré la manera. No, Julián. Ya no hay manera. Se acabó. Empecé a caminar hacia el ascensor, pero él me siguió. No puedes hacer esto. No puedes destruir mi vida. Me di la vuelta y lo miré directamente a los ojos. Yo no estoy destruyendo tu vida, Julián. Estoy salvando la mía. Esa noche Andrés me llamó. Mamá, papá me ha estado llamando toda la tarde. Dice que lo vas a denunciar. Así es. ¿Estás segura? Es mi padre, al fin y al cabo. Y yo soy tu madre, al fin y al cabo. Andrés se quedó callado durante un largo momento. Tienes razón. Completamente razón. ¿Necesitas que haga algo? Solo que me apoyes, como has estado haciendo. Siempre, mamá, siempre. Al día siguiente, Mercedes me acompañó a la comisaría de Chamberí para presentar la denuncia. El policía que nos atendió, un hombre mayor con cara de haber visto de todo, revisó los documentos con atención profesional. Señora Martín, me dijo, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? A veces estos casos familiares se pueden resolver de otras maneras. Estoy completamente segura. Bien, entonces necesitaré que me cuente todo desde el principio. Le conté la historia completa. El matrimonio, los préstamos nunca devueltos, las transferencias no autorizadas, el abandono, el regreso calculado. Con cada detalle que relataba, me sentía más ligera, como si estuviera vaciando una maleta que había estado cargando durante décadas. ¿Y dice que su exmarido intentó obtener información sobre sus cuentas bancarias recientemente? Hace 2 semanas. Preguntó sobre transferencias internacionales. El policía intercambió una mirada significativa con Mercedes. Eso podría indicar intención de fuga. Vamos a acelerar el proceso. 3 días después, Mercedes me llamó con noticias. Isabel, siéntate. ¿Qué pasó? Julián ha sido arrestado. No solo por tu denuncia. Resulta que Hacienda tenía una orden de búsqueda y captura contra él desde hace un mes. ¿En serio? ¿En serio? Y hay más. Cuando lo arrestaron, llevaba encima documentos falsificados con tu firma, autorizaciones para transferir dinero a cuentas en Suiza. Me quedé sin aliento. Julián no solo había vuelto para pedirme dinero, había vuelto para robármelo todo. ¿Qué significa esto? Significa que tu instinto fue correcto. Y significa que ahora está enfrentando cargos por falsificación de documentos, apropiación indebida, evasión fiscal y intento de fraude. ¿Cuánto tiempo? Entre 8 y 12 años. Como mínimo. Esa noche me senté en mi terraza con una copa de vino,
mirando las luces de Madrid extenderse hasta el horizonte. Por primera vez en años, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Pensé en la fundación que estaba creando, en todas las mujeres que podrían beneficiarse de mi experiencia y mis recursos. Pensé en Andrés, que finalmente había elegido protegerme en lugar de proteger a su padre. Pensé en Lucía, que había usado sus habilidades profesionales para ayudarme cuando más lo necesitaba. Pero sobre todo, pensé en mí, en la mujer que había sido durante 40 años, siempre dando, siempre perdonando, siempre justificando, y en la mujer que estaba empezando a ser. Una mujer que decía no cuando era necesario. Una mujer que protegía lo que era suyo. Una mujer que había aprendido la diferencia entre amar y ser usada. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Isabel Martín? Sí. Soy Carmen Vega, del periódico El País. Me preguntaba si estaría dispuesta a hablar sobre su caso. Creemos que podría inspirar a otras mujeres en situaciones similares. Miré las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres. ¿Sí? Dije. Creo que sí estaría dispuesta. La entrevista con El País salió publicada un domingo de febrero. Carmen Vega había titulado el artículo «La mujer que se salvó a sí misma. Cómo Isabel Martín convirtió 40 años de abuso económico en una fundación para otras mujeres». Cuando vi mi foto en la portada de la sección de Sociedad, no reconocí a la mujer que me miraba desde el papel. Era yo, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente. Llevaba puesto el vestido rojo que me había comprado después de echar a Julián, y mis ojos tenían una claridad que no recordaba haber visto en años. No parecía una víctima. Parecía una superviviente. El teléfono no paró de sonar en toda la semana. Mujeres de toda España me llamaban para contarme sus historias, tan parecidas a la mía que era como escuchar ecos de mi propia vida. Rosa, de Sevilla, cuyo hijo le pedía dinero constantemente para sus inversiones, que nunca funcionaban. Carmen, de Valencia, cuya nuera controlaba sus finanzas y la había convencido de que era por su propio bien. María José, de Bilbao, que había mantenido económicamente a su marido durante 30 años, mientras él le decía que era demasiado simple para entender de dinero. Mercedes me ayudó a organizar las llamadas y a canalizar toda esa energía hacia algo constructivo. Decidimos crear grupos de apoyo semanales en el local que la fundación había alquilado en el barrio de Malasaña. Un espacio acogedor con sofás cómodos, plantas verdes y una cafetera siempre funcionando, donde las mujeres pudieran venir a hablar sin juicios ni presiones. La primera reunión fue un viernes por la tarde. Llegué nerviosa, sin saber qué esperar. ¿Vendría alguien? ¿Sabría qué decir? ¿Sería útil para algo más que para mi propia sanación? Aparecieron 12 mujeres. 12 historias diferentes. 12 versiones de la misma traición. La mayor tenía 81 años y acababa de descubrir que su hijo había estado falsificando su firma para sacar dinero de su cuenta de pensiones. La más joven tenía 45 y llevaba 20 años manteniendo a un marido que le decía que trabajar no era lo suyo. Yo siempre pensé que el problema era que no sabía amarlos lo suficiente, dijo Pilar, una mujer de mi edad cuyo marido la había dejado después de que ella pagara todas las deudas de su negocio fallido. Yo pensaba que si era más comprensiva, más paciente, más generosa, algún día me valorarían, añadió Consuelo, que había criado sola a los 5 hijos de su marido de un matrimonio anterior, mientras él se gastaba su salario en apuestas. Mientras las escuchaba, me di cuenta de algo extraordinario. Todas estas mujeres eran inteligentes, capaces, fuertes. Habían manejado casas, criado hijos, trabajado, ahorrado, planificado. No éramos víctimas por estupidez o debilidad. Éramos víctimas porque nos habían enseñado que amar significaba dar todo sin esperar nada a cambio. ¿Sabéis qué he aprendido? Les dije cuando me tocó hablar, que hay una diferencia enorme entre ser generosa y ser estúpida, y yo confundí las dos cosas durante 40 años. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Ana, una administrativa de 50 años que había descubierto que su hermana llevaba años robándole dinero de la cuenta conjunta que tenían para cuidar a su madre.
La generosidad es dar porque quieres y puedes. La estupidez es dar porque te han convencido de que no tienes derecho a negarte. Esas reuniones se convirtieron en el punto más importante de mi semana. Cada viernes, el local se llenaba de mujeres que venían no solo a buscar ayuda, sino a dársela a otras. Creamos un sistema de acompañamiento al banco para mujeres que tenían miedo de enfrentar solas a los administradores. Organizamos talleres de finanzas básicas con una economista voluntaria que nos enseñaba a leer extractos bancarios y a entender inversiones. Incluso conseguimos que una abogada viniera una vez al mes para dar consultas gratuitas. Pero lo más importante era la transformación que veía cada semana en las caras de las mujeres que venían. Llegaban encogidas, avergonzadas, hablando en voz baja como si no tuvieran derecho a ocupar espacio. Y semana tras semana las veía enderezar los hombros, alzar la voz, mirar de frente. En marzo recibí una llamada que no esperaba. «Señora Martín, soy la doctora Patricia Calvo, del Hospital La Paz». Se me heló la sangre. Pensé inmediatamente en Andrés, en algún accidente. «¿Qué ha pasado?» «Nada malo, señora Martín. La llamo por su exmarido, Julián Herrera. Está en nuestro servicio de cardiología». «¿Qué le pasa?» «Ha sufrido un infarto. No es grave, pero ha preguntado por usted. Dice que no tiene a nadie más». Me quedé callada durante varios segundos, procesando la información. Julián, en el hospital, pidiendo por mí después de todo lo que había pasado. ¿Está consciente? Sí, completamente consciente. ¿Vendría a verlo? No, respondí sin dudar. No voy a ir. Señora Martín, entiendo que puedan tener diferencias, pero está muy alterado. Sigue repitiendo que necesita hablar con usted. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuántas veces ha visto usted a familiares que aparecen solo cuando necesitan algo de una persona mayor? La doctora guardó silencio. Muchas veces, admitió finalmente. Pues esto es exactamente eso, pero al revés. Julián solo me necesita cuando está en problemas. Y yo ya no estoy disponible para rescatarlo. ¿Está segura? Completamente segura. Si quiere, puede darle mi número a los servicios sociales del hospital para que le ayuden a encontrar recursos para su situación. Pero yo no voy a ir. Cuando colgué, me temblaban ligeramente las manos. No por arrepentimiento, sino por la conmoción de darme cuenta de lo fácil que había sido decir que no. Unos meses antes, habría corrido al hospital. Habría pagado los gastos médicos. Me habría hecho cargo de su recuperación. Habría permitido que transformara su crisis de salud en mi crisis emocional. Pero ya no era esa mujer. Esa tarde fui a mi clase de pintura. Había retomado las acuarelas después de años de abandonarlas, y estaba descubriendo que tenía un talento natural para los paisajes. Ese día estaba trabajando en una vista del retiro desde mi ventana, intentando capturar la luz dorada de la tarde sobre los árboles. «Isabel», me dijo Amparo, una compañera de clase, «cada vez pintas con más fuerza. Tus colores son más vivos, tus trazos más seguros. Es porque me siento más viva», le respondí, y me di cuenta de que era absolutamente cierto. Esa noche, Andrés vino a cenar. Era viernes, pero había dejado a Lucía con sus amigas para venir a visitarme. Se había vuelto una costumbre que los dos disfrutábamos. «Mamá», me dijo mientras preparaba la ensalada, «tengo que contarte algo». «¿Qué pasa?» «Papá me llamó desde el hospital». «Ya me imagino». «¿Qué te dijo?» «Que eres una mujer cruel y despiadada. Que después de 40 años de matrimonio, no tener compasión por un hombre enfermo es inhumano». Sentí una punzada de dolor. Pero no era por las palabras de Julián, era por Andrés, que había tenido que escuchar eso. «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que tenía razón». Me quedé helada. «¿Qué?» «Le dije que tenía razón, que eres despiadada». Andrés sonrió. «Despiadada con quienes te lastiman. Y que eso me parece perfecto». «Andrés, mamá, durante toda mi infancia vi cómo papá te trataba, cómo te hacía sentir pequeña, como si tus opiniones no importaran, cómo te pedía dinero como si fueras un cajero automático con sentimientos. Y yo pensaba que eso era normal. Era muy joven. Era lo suficientemente mayor para saber que no estaba bien, pero no tuve el valor de decirte nada hasta ahora». «¿Por qué ahora?»
Porque ahora veo a la mujer que realmente eres cuando nadie te está quitando el oxígeno. Y esa mujer me gusta mucho más que la que se pasaba la vida disculpándose por existir. Esa noche, después de que Andrés se fuera, me quedé en la terraza hasta muy tarde. Madrid brillaba a mis pies como un tesoro extendido, lleno de vidas, historias, posibilidades. Pensé en el hospital donde Julián estaría ahora, probablemente llamando a los servicios sociales, probablemente descubriendo que el mundo no le debía los cuidados que él había dado por sentados durante tanto tiempo. No sentí satisfacción por su situación, pero tampoco sentí culpa. Y esa ausencia de culpa era, en sí misma, una revolución personal. Me levanté y entré a mi habitación, donde había colgado el artículo de El País enmarcado. No por vanidad, sino como recordatorio de que había una Isabel anterior al 24 de diciembre, que se había pasado la vida esperando que otros la valoraran, y que había una Isabel posterior, que había aprendido a valorarse a sí misma. La mujer del espejo ya no me era extraña. Era yo, completamente yo, por primera vez en 68 años. 6 meses después, en una mañana de septiembre dorada como solo pueden serlo las mañanas madrileñas, me despertó el sonido de mi teléfono. Era Pilar, una de las mujeres del grupo de apoyo. Isabel, tienes que venir al local. Ha pasado algo increíble. Cuando llegué a Malasaña, me encontré con una multitud. Había mujeres haciendo cola en la calle, periodistas con cámaras, y en la puerta del local, un ramo de flores gigantesco con una tarjeta que decía: «Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mercedes me esperaba dentro con una sonrisa radiante. «¿Qué está pasando?», pregunté. «El Ayuntamiento de Madrid quiere darte la medalla de oro de la ciudad, y el Ministerio de Igualdad quiere convertir tu fundación en modelo nacional». Me quedé sin palabras. En menos de un año había pasado de ser una mujer invisible abandonada en Nochebuena a ser reconocida oficialmente por ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. «Pero hay algo más», continuó Mercedes. «Han venido 3 mujeres que quieren conocerte personalmente». Me llevó a la sala pequeña donde esperaban 3 señoras de diferentes edades. La mayor, de unos 75 años, se levantó cuando me vio. «¿Es usted Isabel Martín?» «Sí, soy Carmen Jiménez». Leí su artículo en el periódico y, bueno, ayer por primera vez en mi vida le dije que no a mi hijo cuando me pidió dinero para otra de sus emergencias. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tengo 75 años. 75. Y ayer fue la primera vez que pude decir que no. La abracé. Y en ese abrazo sentí todo el peso de lo que habíamos logrado. No era solo mi historia. Era la historia de miles de mujeres que se habían pasado décadas creyendo que su valor dependía de cuánto podían dar, no de cuánto valían por sí mismas. Las otras 2 mujeres tenían historias similares. Una había dejado de pagar las deudas de juego de su marido. Otra había recuperado el control de la herencia que su hermano administraba temporalmente desde hacía 15 años. ¿Saben qué es lo más extraño?, me dijo la segunda mujer. Que cuando dejé de dar dinero, no perdí el amor de mi familia, perdí a los que solo estaban ahí por el dinero, y descubrí quién me quería de verdad. Esa tarde, mientras caminaba por el Retiro pensando en todo lo que había cambiado, me crucé con algo que me hizo sonreír. Una pareja mayor estaba sentada en un banco, discutiendo sobre algo con la animación que solo tienen las personas que se conocen desde hace décadas y siguen encontrándose interesantes mutuamente. Por un momento, una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. ¿Y si Julián hubiera sido diferente? ¿Y si hubiéramos podido envejecer juntos como esa pareja, discutiendo sobre trivialidades en lugar de luchar por supervivencia emocional? Pero la nostalgia duró apenas un segundo, porque me di cuenta de que estaba añorando algo que nunca había existido realmente. El Julián que yo amaba era una fantasía que me había construido para sobrevivir. El Julián real me había demostrado con hechos, durante décadas, que yo era para él una fuente de recursos, no una compañera. Esa noche cené con Andrés y Lucía en mi casa. Lucía estaba embarazada de 5 meses. Habían decidido contármelo cuando ya estuvieron seguros de que todo iba bien,
y verla con esa mezcla de nerviosismo y felicidad me llenó de una alegría que no había experimentado en años. ¿Has pensado en nombres?, les pregunté mientras servía el gazpacho que había preparado. Si es niña, dijo Andrés, queremos llamarla Isabel. Me quedé helada con la cuchara a medio camino hacia la boca. ¿En serio? ¿En serio?, confirmó Lucía. Queremos que lleve el nombre de la mujer más valiente que conocemos. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Después de años sintiéndome como un fracaso, como alguien que había malgastado su vida en decisiones equivocadas, descubrir que mi hijo quería que su hija llevara mi nombre era como recibir la absolución de todos mis errores pasados. Además, añadió Andrés, queremos pedirte algo. ¿Qué? Que seas tú quien la cuide cuando nosotros trabajemos. No una guardería, no una niñera. Tú. Pero yo no sé nada de bebés modernos. ¿Sabes lo más importante?, dijo Lucía. Sabes que el amor verdadero no se compra ni se vende. Sabes que cuidar a alguien no significa sacrificarte hasta desaparecer. Y eso es exactamente lo que queremos que nuestra hija aprenda. 2 semanas después, recibí una carta que no esperaba. Era del juzgado, informándome de que Julián había sido sentenciado a 8 años de prisión por falsificación de documentos, apropiación indebida y fraude fiscal. La carta incluía una solicitud suya para visitarlo. Me quedé mirando el papel durante largo rato. Parte de mí sentía curiosidad por saber qué querría decirme ahora. Otra parte sentía algo parecido a la lástima. Al fin y al cabo, había amado a este hombre durante 40 años. Pero la parte más grande de mí, la parte que había crecido y se había fortalecido durante estos meses, simplemente no estaba interesada. No tenía nada que decirle a Julián, ni nada que necesitara escuchar de él. Guardé la carta en el cajón donde tenía todos los documentos legales del caso, y no volví a pensar en ella. En octubre, la Fundación organizó su primer Congreso Nacional. Vinieron mujeres de toda España, desde Galicia hasta Andalucía, para compartir experiencias y estrategias. Durante 3 días, el Palacio de Congresos de Madrid se llenó de voces que habían estado silenciadas durante décadas y que ahora hablaban con la fuerza de quien ha descubierto su propio poder. Yo di la conferencia de apertura. Mientras miraba desde el pódium a las 500 mujeres que llenaban el auditorio, recordé a la Isabel de 10 meses atrás, la que escaneaba productos en el supermercado sintiendo que su vida había terminado a los 68 años. No es verdad que seamos demasiado mayores para cambiar, les dije. No es verdad que tengamos que conformarnos con migajas de afecto a cambio de todo nuestro ser. No es verdad que el amor tenga que doler. La libertad, continué, no es algo que te dan. Es algo que te das a ti misma cuando decides que mereces respeto, que mereces honestidad, que mereces ser amada por quien eres, no por lo que puedes dar. Al final de mi intervención, las 500 mujeres se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos. Pero yo no estaba pensando en los aplausos. Estaba pensando en mi nieta, que nacería en 4 meses y que crecería en un mundo donde esperaba que ninguna mujer tuviera que llegar a los 70 años para descubrir su propio valor. Esa noche, en la cena de clausura, una periodista joven me preguntó, «Señora Martín, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo de su historia?». La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Saben qué?, respondí finalmente. No cambiaría nada, porque cada año que perdí siendo invisible me enseñó el valor exacto de ser vista. Cada euro que malgasté en amor falso me enseñó el precio real del amor verdadero. Y cada lágrima que derramé por alguien que no me merecía me preparó para valorar a quienes sí me merecen. Mi dolor no fue inútil, fue mi escuela. Y ahora soy la mujer que siempre pude ser, pero que necesitaba aprender a ser. Cuando regresé a casa esa noche, me serví una copa de vino y salí a la terraza. Madrid brillaba abajo, lleno de historias como la mía. Mujeres durmiendo con el corazón roto, creyendo que no merecen más, pero también lleno de mujeres despertándose, como yo desperté hace 10 meses, descubriendo que el final de una historia puede ser el comienzo de otra mucho mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Carmen.
una de las mujeres del grupo que acababa de mudarse a su propio apartamento después de 40 años, viviendo en la casa de su hijo. Isabel, es la primera noche que duermo en una cama que es solo mía. No recordaba lo que era la paz. Gracias. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana sería otro día lleno de mujeres descubriendo su propia fuerza, de historias transformándose, de vidas comenzando cuando todos pensaban que ya habían terminado. Me levanté, recogí la copa vacía, y antes de entrar, miré una última vez las luces de la ciudad. Había una pregunta que quería hacerte, a ti que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Si la respuesta es sí, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Y si este relato te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Porque historias como esta necesitan ser escuchadas por alguien que, en este momento, piensa que ya no hay esperanza. Para esa persona, tu like puede ser el empujón que necesita para empezar a escribir su propio final feliz.